Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Vamos a seguir otro poco. Estamos hablando de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, macedonio. 300 años antes de Cristo, arrasa con el mundo, lo conquista por completo, y a medida que va conquistando el mundo, les vuelvo a pedir que todos aquellos que tengan el micrófono abierto, si lo pueden apagar mejor, así nos entendemos. A medida que va conquistando el mundo, él desea un mundo único, con un gobierno para todo ese mundo, y un pensamiento único y una lengua única. ¿Sí? Entonces todo eso lo va llevando a cabo a medida que va pasando va conquistando el mundo, introduce una lengua que es el idioma griego, ¿sí? Y ese idioma, que es el griego, ahora sí, ese idioma que es el griego se establece en el mundo como la lengua franca, la lengua común, ¿sí? Y obviamente que la cultura griega se establece también como en el mundo como un pensamiento casi para todo, en todos los niveles, y fundamentalmente en algunos niveles, como por ejemplo en el arte, en las costumbres, y va penetrando en todas partes, inclusive también en Roma. A los 30 años, Alejandro Magno tiene un ataque de malaria muy fulminante y muere. Pero deja un legado, ¿sí?, que es importantísimo y que es un idioma único. Punto importante, porque como dice en esta frase, Dios estaba trabajando, preparando el mundo con un idioma común y único que iba a ser el vehículo sin igual de comunicación para el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Los libros del Nuevo Testamento son escritos todos en griego, y dentro del griego en un dialecto que es el griego koine. No se escribió ni en hebreo ni en arameo, que eran los idiomas en los que se hablaba y que venían, ¿sí?, todos los judíos que escribieron prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, hablaban hebreo y arameo, pero el griego, koine, era el idioma que estaba preparando Dios en ese camino para que el Nuevo Testamento y el mensaje de salvación pueda circular por todo el mundo y rápidamente. El único que dice acá, el único que era gentil era Lucas, pero el resto eran todos judíos. Y esa preparación se va dando también por otras cosas. En Palestina, en los últimos, a ver quién es, creo que la desactivé. En Palestina, Roma gobernaba Palestina, ¿sí? Ya acercándonos más al comienzo del Nuevo Testamento, ¿no? Los últimos años, Roma gobierna Palestina, impone una ley muy estricta, que es la ley romana, y los romanos son muy apegados al orden
Y por otro lado, preparan otro gran punto importante que necesita la expansión del Evangelio, que es un sistema de caminos y de protección en esos caminos, parte del ejército romano. Entonces se facilita el comercio y los viajes de un lado al otro del imperio. ¿Sí? Y esto es importante porque también le es fácil viajar a las personas de un lado al otro y llevar la buena nueva. ¿Mm? El primer rey de Roma, que se llamaba Augusto, fue el primero que llevó la púrpura imperial y se coronó como gobernante del imperio. Era un tipo bastante moderado, sabio y considerado con todos los que estaban bajo sus órdenes o eran súbditos, y trajo un gran tiempo de paz y prosperidad. ¿Mm? Se dice, no para los judíos, se dice o decían que cuando había nacido Augusto había nacido un dios. ¿Sí? En estas condiciones, con un idioma universal que adoptan también los romanos, más un sistema de expansión muy claro, ¿sí? Iban a ser ¿quién? Jesús. Uno quien era, y es de verdad la fuente de la verdadera paz personal y de la paz mundial. ¿Sí? Y esa paz es duradera, no como la paz temporal y falsa que puede darle cualquier hombre. No importa cuán sabio o bueno o excelente sea, como Augusto, el único Dios verdadero, Dios hombre, en lugar de hombre o Dios. El gobierno romano, ¿sí? Y la ley romana ayudan también a preparar el mundo para el ministerio de Jesús y para el Evangelio. ¿Sí? Y todo esto nos lleva, después de haber hecho esta introducción, a ver un poco cómo fue ese periodo de 400 años entre la profecía de Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento. Entonces volvemos un poquito para atrás. A partir del regreso de los judíos bajo la dirección de Nehemías, dijimos año 445, por ahí, 444 a.C., que tenía como misión importante reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Se suponía que Israel iba a atravesar años de progreso importantes, ¿sí? Tanto material como espiritual. Pero el pueblo judío vuelve a caer. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que más caen dentro del pueblo? Los sacerdotes. ¿Sí? La casta o la clase sacerdotal, sobre la cual tenía la responsabilidad de mantener el estado espiritual de esa nación. Y este hecho provoca una enérgica profecía de Malaquías, el último de los voceros de Dios. Este periodo de 400 años tiene, ¿de dónde podemos sacar información? Bueno, de dos o tres cosas. Fundamentalmente de los libros, bueno, dentro de estas cosas están los libros apócrifos, como dijimos, tienen una importancia histórica y un contenido ético, ¿sí? Y en especial dentro de esos libros, el libro de los Macabeos. El otro historiador importante es un judío que se llamó Josefo, que no era cristiano, era judío no cristiano, pero dejó mucha información de la etapa previa a Cristo y de la vida de Cristo. Y lo más completo es lo que acabamos de leer, ¿no? Los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel. Dice, por otra parte, en este periodo entre los dos testamentos, como dijimos, Dios fue preparando un escenario adecuado para la venida de Jesucristo. Vamos a dividir ese periodo intertestamentario según la dominación que hubo sobre el pueblo, sobre el mundo y sobre el pueblo. Entre los años 430 y 332 a.C. tenemos el periodo persa. Al cerrarse el Antiguo Testamento, aún se hallaba en poder. El poder lo estaba llevando a cabo el imperio persa. Este imperio persa, en el año 538, con Ciro como rey, permite que los judíos puedan volver a su tiempo. Primero regresan, como habíamos dicho, Zorobabel, Esdras, y en una segunda etapa, Nehemías. Cuando se cierra el telón del Antiguo Testamento, habíamos hablado del libro de Malaquías. ¿Sí? El libro de Malaquías dice
Se apagó. El libro de Malaquías es como decíamos, es la última gran profecía, la última profecía de Dios. La última vez que Dios habla con el pueblo y es a través de él. El dominio de los persas fue moderado, tolerante, tenían bastante libertad los judíos, y termina con Darío III, en el año 535 a 531, que fue el último bajo el cual fue conquistado por Alejandro Magno, ¿sí? Lo que nos trae un periodo que es el que denominamos el periodo griego, entre el año 331 y 167. Esto vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a ver las características. Bueno, como habíamos dicho, Alejandro Magno conquista el mundo entero, su padre se llamaba Filipo, murió inesperadamente y él con 20 años toma el poder. Recibe una formación, tiene una formación muy sólida y es muy sensible para las artes y la ciencia. Alejandro era un joven con una personalidad arrolladora y una ambición sin límites, y trató bastante bien a los judíos. Dejó intacta Jerusalén y les ofreció que se vayan a establecer en Alejandría. Y él sigue conquistando, entonces se va a conquistar Siria, Egipto, ¿sí? No le ofrece ninguna resistencia a esta conquista, planea conquistar Oriente hasta la India en el año de los años 330 a 328, y en el 323 murió en la ciudad de Babilonia con un ataque fulminante de malaria. Con 33 años había conquistado el mundo, pero se murió. Y esto también tiene una reflexión. Los reyes de este mundo no van a tener reinados eternos. Alejandro Magno fue un rey muy bueno para el mundo. Dejó muchas cosas en cuanto a las artes y las ciencias, pero se murió. ¿Sí? El hombre estuvo 22 años en el poder y se murió. Y cuando se murió, ¿en quién quedó el poder? En sus gobernadores o sátrapas. De ahí viene una cosa, ahí es una frase que se utiliza en la calle, ¿no? Se le dice a veces a las personas sátrapas. Yo nunca lo había entendido hasta que leí esto, ¿no? Estos generales tienen uno envidia del otro, ¿sí? Ahí en la presentación van a ver en poder de cada uno de ellos cómo estaban divididos. Pero empiezan a tratar de pelear, se empiezan a pelear, tienen envidia, y se pelean por la sucesión, ¿sí? Y se pelean hasta que que se destruyen por completo, ¿sí? ¿Cómo estaba Palestina? Reparten todo como una herencia. Y cuando se reparten las cosas como una herencia, se pelea uno contra el otro. Palestina estaba entre Siria y Egipto, ¿sí? Entre Seleuco, que era el sátrapa, y Ptolomeo. No tiene gran importancia recordarlo, pero vamos a entender una cosa. Ahí en el medio distintas personalidades. Entonces ya lo que Alejandro Magno había hecho con los judíos, que era muy pacífico y bueno, ya no estaba más. Aparecían personajes mucho más complejos, ¿sí? Y mucho más dañinos para el pueblo judío, ¿sí? Muchos de los judíos se habían ido a otras zonas, a otros sectores, y habían hecho sinagogas en cada uno de los lugares donde vivían. Y bueno, aparece un rey dentro de estos sátrapas que se hace llamar Epífanes, se llama Antíoco IV, y Epífanes significa el ilustre, pero después de todas las cosas que hizo, le cambiaron el nombre por Epímanes, que es el loco. Era un tremendo y salvaje enemigo de los judíos, ¿sí? Tenía como misión exterminar a los judíos y a su religión.
Y como no podía, ¿sí? Porque había muchas sinagogas en todas las colonias, se descargó completamente y toda su frustración contra Egipto. ¿Mm? Y cae sobre Jerusalén y destruyó totalmente los muros, profanó el templo, le cambió el nombre, lo empezó a llamar Templo de Júpiter Olímpico, sacrificó un cerdo, imagínense, un cerdo es un animal prohibido para la religión judía, o sea, profanó completamente el cerdo. En el año 168, bueno, acá repetí cosas. Bueno, otra cosa. Hizo un altar a Júpiter en el medio del centro del templo y prohibió las reuniones y la circuncisión. O sea, los anuló por completo. Destruyó todos los ejemplares que había de las escrituras que fueron hallados y mató a todo aquel que poseyera algún papiro o algún texto sagrado. Y además vendió a miles y miles de familias enteras judías como esclavos. ¿Sí? En la profecía de Daniel, en el capítulo 8, entre el versículo 9 y 14, en el 11, entre el 29 y 35, que después si quieren leanlo, habla Daniel de esta persona, de este rey. Bueno, hay un montón de otras atrocidades que comete, pero hay una sublevación de un grupo que son los macabeos, ¿sí? Quienes después de batallar contra él, contra este rey, logran la independencia de Judea en la época de los reyes asmoneos en el año 106 a.C. O sea que aparece lo que se llama el periodo de la independencia o de los macabeos, que va desde el año 167 al 63 a.C. Comienza con un tal Matatías, un sacerdote que lleno de valor y patriotismo, reunió un grupo de judíos y hicieron una gran sublevación y recuperan el reino de Judá. Los hijos de Matatías son 5, ¿sí? Y son los que se conocen como los macabeos. Tenemos a Judas, Jonathan, Simón, Juan y Eleazar. El más conocido fue Judas. Una vez que Matatías se muere, toma la bandera de la revolución su hijo que llamaba Judas. Vuelve a reconquistar Jerusalén en el año 165, purificó el templo, volvió a consagrarlo, y siendo hijo de sacerdote ocupó 2 cargos, el cargo de sacerdote, ¿sí? Y también un cargo de autoridad civil. Y da comienzo a lo que se llama la sucesión asmodea, o macabea, también conocida. Y bueno, suceden ciertos, de acuerdo a los años, hay un listado acá, el primero fue Matatías, después sigue Judas, después Jonathan, Simón, Juan Hircano y finalmente Aristóbulo, ¿sí? Y llegamos al punto en el cual el Imperio Romano arrasa con el mundo y en el año 63 a.C. aparece como el gran conquistador. Y Roma conquista Palestina de la mano de un general que se llamó Pompeyo. Y acá nombra a 2 personajes, primero a Herodes Antipater, que es el gobernador de Judea, y a él lo sigue Herodes el Grande en el año 37 hasta el año 3 a.C. Este Herodes el Grande fue el que edificó el magnífico templo, ¿sí? Mucho más fastuoso que el que volvió a levantar Zorobabel y que terminó de apuntalar Nehemías. Y este Herodes también fue el que decretó la matanza de los niños después de que naciera Jesús. Esa es la sucesión de los imperios que son los descritos en la profecía de Daniel. Entonces fíjense cómo unimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una unión de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En realidad el Nuevo Testamento, como decíamos al principio, es no me sale la palabra, pero es como la confirmación. No puede existir el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo. Y el Antiguo continúa con el Nuevo Testamento. Todas las profecías fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Todas las profecías fueron dadas. Vamos a hablar un poquito de
qué eran los libros, cuáles eran las fuentes que tenía el pueblo judío para, como hoy tenemos nuestras Biblias, bueno, ellos tenían algo, sí. En el año 285 al 247 a.C. vivió un rey que se llamaba Ptolomeo Filadelfo, y que era un tipo que ahí en Alejandría trató de hacer el centro, trató de que Alejandría se convierta en un centro importante a nivel mundial y que que los judíos tengan una gran influencia. Entonces, como le gustaba apoyar la cultura, la literatura, le ordenó o se le ocurrió que se haga una versión griega de lo que eran las escrituras. Y entre el 280 y el 150 antes de Cristo, le dice al sumo sacerdote judío Eleazar que le envíe hasta Alejandría a 70 eruditos hebreos que sean expertos en lingüística para que hagan esa obra. Esta traducción permitió que todo el mundo conocido de la época tenga un libro, ¿sí?, en lengua griega y pudiera leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Cuando hablamos del libro, no es un libro encuadernado, sino que, bueno, esa traducción se llamó Septuaginta o de los 70, porque dice la historia que eran 70 personas, y algunos autores que hablan de 72 traductores. Pero bueno, el nombre de esa traducción es la Septuaginta. El idioma era el idioma popular, el griego koine, y de esa manera también se logró que el Antiguo Testamento esté en un idioma como el griego y que pueda ser leído por todo el mundo. Esta versión es la misma versión que se leía en los tiempos de Cristo, ¿sí? Y cuando hay alguna cita en el Nuevo Testamento, esa cita está sacada de esta versión que se llamó la Septuaginta. Vamos a hablar un poco de dos cosas y ya terminamos. El idioma arameo. El idioma arameo era el idioma y la lengua común en Palestina. Todos los palestinos hablaban el arameo, ¿sí? Era un idioma antiguo de Siria, muy similar al hebreo, ¿sí? Muy similar, pero era como un dialecto dentro del idioma hebreo. Después del regreso del cautiverio de Babilonia, paulatinamente había desplazado este idioma arameo al hebreo, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel hablaban entre sí en lengua aramea. ¿Qué son los targumes? Son traducciones de los libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en arameo. Conforme se extendía el uso después del sometimiento babilónico, se empieza a extender o empieza a entrar el idioma arameo, y es necesario que todos hablan arameo, que haya lecturas públicas de las escrituras en ese idioma, ¿sí? Y por último, el Talmud. Si quieren más información sobre estos temas, busquen, googleen y van a encontrar mucha información. Me pareció interesante dar una pequeña explicación como para que la tengamos, ¿no? Es una colección de diferentes tradiciones y explicaciones judías del Antiguo Testamento. Esto no es un libro sagrado, sino que son todas las tradiciones judías que se ven reflejadas en el Antiguo Testamento. Sería como un manual de usuario, ¿sí? Fue escrito posterior, en el segundo año después de Cristo, o sea, en el año 2 de nuestra era. Y bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ahora sí pueden abrir los micrófonos, ¿eh? Estuvo muy bueno porque es toda una cronología histórica de todo lo que pasó desde los profetas, los reinados, todo muy lindo, todo muy, te iba atrapando, porque uno quería saber más y más mientras íbamos desarrollando. La verdad que me encantó. Bueno, la idea es que ahora todo esto que nos introdujo en el tema nos lleve a entender
un poco más muchas de las cosas que pasan, que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y nos une la historia, une el trabajo de Dios, ¿sí? Y, a ver, esto también es una visión y puede haber otras, ¿sí? Yo lo entiendo, pero desde lo que uno encuentra con textos, lo que más se aproxima a la realidad. Fabián, vos que estás ahí, ¿querés agregar alguna cosa? Aunque está bueno también, porque es como una concordancia cuando vos estás Bien. leyendo cosas del Nuevo Testamento y después vos decís, pucha, y te tira, te pasa para la historia, y está Claro. bueno, porque esto es como que te va abriendo la cabeza de cómo eran los tiempos, las cosas que hacían. Está muy bueno porque te muestra que la Biblia siempre la tenés que leer desde el principio hasta el final, no por todo, no como si fuera un libro por Claro, capítulo. claro, claro. Eh, Hay un libro que es muy interesante, muy lindo, parece que al principio parece estúpido dedicarse a eso, se llama Usos y Costumbres en los tiempos de Jesús. Y es interesante porque uno empieza a aprender cosas raras, ¿no? Por ejemplo, cómo eran las casas, según la clase social, cómo estaban distribuidas las piezas, por qué el techo era de tal manera. Y ahí entendí por qué cuando estaba Jesús y le trajeron a un paralítico y había tanta gente, lo bajaron por el techo. El techo, claro, 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 pero claro. vos no te decís la idea hasta que no llegás un poco a la información. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Claro, Eh, igual que cuando le dicen la mujer calle las iglesias, era porque estaban atrás y cada vez que querían hablar y tenían que pegar unos gritos, entonces por eso. Entonces algunas mujeres se enojan porque dicen, ¿cómo? A nosotros nos hacen callar y ahí están las interpretaciones raras también. Por eso te otra digo que es cosa, interesante. otra cosa que vamos a aprender en esta introducción es cómo eran las fiestas de los judíos. Así nos situamos cuando vamos viendo el Nuevo Testamento, por qué posiciones, qué lugar aparece Jesús, ¿sí? Muchas veces dice, estábamos en Jesús festejando la fiesta, no sé, de los panes sin levadura. Bueno, vamos a tratar de entender por qué y de dónde venía esa fiesta, ¿no? Sin olvidarnos que Jesús era judío, ¿sí? Y que el pueblo era un pueblo judío. ¿Cómo era un casamiento? ¿Por qué tenemos el relato de la concepción de Cristo, de Jesús, y qué pasó en la cabeza de Pablo, perdón, en la cabeza de José, o en la cabeza de María, cuando el Espíritu Santo eh, hace que Jesús esté en el vientre de María, ¿no? Y por qué, una cosa sencilla, ¿no? ¿Por qué María estaba tan avergonzada y José para no someterla a María, prefería irse y dejarla como que él era el adulto, ¿sí? Porque el compromiso no es como el compromiso de hoy, que es un anillito, una fiesta, sino que es un compromiso que va mucho más allá. Es como que el casamiento dura 30 días, ¿sí? Desde el compromiso hasta que el novio va a buscar a la novia y la lleva a su casa, la fiesta de casamiento. Todas esas cositas vamos a ir viéndolas. Así que bueno chicos, eh, espero que les haya gustado. Después vamos a ver cómo les hacemos llegar el video para aquel que lo quiera volver a ver o lo quiera repasar. Y nos vamos a ver dentro de 15 días, ¿sí? Cualquiera que quiera hacer una pregunta, que quiera conectarse conmigo al teléfono, creo que la gran mayoría lo tienen. Que no lo tienen, pídanselo a punto de encuentro y se lo van a pasar. Y si no me lo piden en la iglesia, no hay ningún tipo de problema. Yo les mandé un PDF, que es todo lo que vimos hoy. La idea era mandárselo todo entero, pero prefiero ir haciéndolo así por partes, así no los atosigo, porque después les mando una cosa así grande y les cuesta más leerlo. Bueno, vamos a orar para despedirnos en el día de hoy, ¿sí? Si les parece. Vamos a ver quién está por acá.
Mónica, no, Viviana, ahí está. Vivi, hacé, dale, prende el micrófono. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podés orar? Así terminamos y agradecemos. ¿Cómo no? Dale. Bueno, vamos a orar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dejado compartir, Señor, para poder, Señor, Padre mío, conocerte, Señor, un poco más, Señor, Padre mío, para saber, Señor, quién eres, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que tú, Señor, Espíritu Santo, estés en cada hogar, Señor, administrando, Señor, manda ángeles, Señor, a cada hogar en este momento que están escuchando tu palabra, Señor. Y aquellos que aún todavía no te conocen, Señor, te puedan presentar, Señor, a alguna persona, para que también, Espíritu Santo, estemos todos conectados, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Daniel, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has puesto, Señor, para que nosotros, Señor, podamos discriminarte un poco más, Señor, y podamos amarte aún más, Señor, de lo que ya te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por poder escuchar esta palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, dice que viene por el oír. Y hoy estamos oyendo, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que bendiga, Señor, en esta noche, nuestra dormir, nuestro despertar, Señor. Que sea una noche, Señor, bendecida, Señor, mandada, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, les agradezco mucho, ¿sí? Y nos estamos viendo. Antes que nada, ¿hay alguien que no tenga Biblia? ¿De ustedes? Biblia tengo que comprar una grande, con letra grande. Tengo, pero necesito una para mi vista. Bien, bueno. Si tienen que comprar Biblia, traten de comprar o la nueva versión internacional, que es más fácil de entender, o la Reina Valera 1960. Ustedes en el apunte van a ver que aquellas que no están marcadas como que dicen Reina Valera 1960, van a tener la sigla NBI al lado. Las otras traducciones, ¿sí? No son literales, sino que están consideradas como que tienen agregados de parte de aquel que hizo la traducción, ¿sí? Entonces tomamos siempre estas dos versiones como las más exactas, entre comillas, y las que nos van a transmitir más lo que Dios quiere realmente decir. Bueno, chicos, les doy un abrazo, los bendigo. Nos estamos viendo en 15 días. Y el miércoles, aquel que quiera, ya que pasamos el chivo, el miércoles tenemos reunión de oración presencial en la iglesia, a partir de las 20 horas. Las 20, ¿no? A partir de las 20. Bien. Que nos estamos viendo, si les parece, les mando un abrazo. Chao, chicos. Chao, Dani. Chao, cuídense todos. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.